Era noviembre de 1922, en el Valle de los Reyes, Egipto. Un equipo de arqueólogos liderado por Howard Carter, financiado por Lord Carnarvon, buscaba desde hacía años la tumba intacta de un faraón olvidado. Cuando Carter bajó al pasillo sellado y miró por primera vez a través de un pequeño agujero, pronunció una frase que quedó grabada en la historia: «Veo cosas maravillosas». Lo que había encontrado era la tumba del faraón Tutankamón, un joven rey que murió hace más de 3000 años, y cuyo enterramiento permaneció prácticamente intacto durante siglos. El descubrimiento fue un hito arqueológico sin precedentes. Miles de objetos funerarios, estatuas, amuletos, joyas, carros de guerra y, sobre todo, la célebre máscara de oro macizo del faraón, salieron a la luz tras más de 30 siglos de oscuridad. El hallazgo marcó un antes y un después en la historia de la egiptología, pero pronto se vio envuelto en un aura de misterio y terror, la supuesta maldición de Tutankamón. Todo comenzó cuando Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición, murió pocos meses después del descubrimiento. Su fallecimiento fue extraño y rodeado de coincidencias inquietantes. Una picadura de mosquito en su mejilla se infectó tras un corte al afeitarse, lo que le provocó septicemia y neumonía. Lo más escalofriante fue que, al realizar la autopsia de la momia de Tutankamón, los científicos encontraron que el faraón tenía una herida en la misma parte del rostro donde Carnarvon había recibido la picadura fatal. La prensa internacional se encargó de dar vida a la idea de una maldición ancestral. Periódicos de Londres y Nueva York publicaron titulares alarmantes: «La maldición del faraón cobra su primera víctima» o «La venganza de Tutankamón». La historia se expandió rápidamente, alimentando la fascinación del público por lo sobrenatural. Y no era el único caso inquietante. Poco después, otros miembros relacionados con la expedición también murieron en circunstancias misteriosas. George Highgold, un magnate estadounidense que visitó la tumba, falleció de neumonía días después. El profesor Archibald Reid, quien realizó radiografías de la momia, también murió repentinamente. Incluso se contaron historias de Carter encontrando su canario devorado por una cobra, animal sagrado para los faraones, justo después de abrir la tumba. Estas muertes encadenadas fueron interpretadas como señales de la maldición. Algunos periódicos mencionaban un supuesto texto grabado en la tumba que decía: «La muerte tocará con sus alas a todo aquel que perturbe el sueño del faraón». Aunque nunca se encontró una inscripción semejante en la tumba de Tutankamón, la leyenda era demasiado atractiva para dejarla pasar. Con el tiempo, el mito de la maldición se convirtió en parte inseparable del hallazgo arqueológico. ¿Pero qué hay de verdad detrás de estas historias? ¿Fue realmente una maldición sobrenatural o simples coincidencias amplificadas por la prensa sensacionalista de la época? Al analizar los hechos, algunos científicos han sugerido explicaciones racionales. Una teoría sostiene que en las tumbas selladas durante miles de años podían proliferar bacterias y hongos tóxicos en las paredes, objetos y momias. Al entrar sin protección adecuada, los arqueólogos pudieron inhalar esporas letales que causaron enfermedades graves. Esta hipótesis explicaría las muertes por infecciones y neumonías que afectaron a varios involucrados. Sin embargo, también es cierto que la mayoría de los arqueólogos que participaron en el descubrimiento vivieron muchos años después. Howard Carter, por ejemplo, murió en 1939 a los 64 años, más de 16 años después de abrir la tumba. Muchos otros colaboradores principales tampoco sufrieron muertes prematuras. Esto debilita la idea de una maldición literal, aunque no logró detener su propagación. La clave está en comprender el contexto de la época. En los años 20, el mundo estaba fascinado por lo oculto, lo exótico y lo sobrenatural. El cine, la literatura y la prensa amplificaban cualquier historia de misterio. La apertura de una tumba faraónica, acompañada de muertes misteriosas, era el material perfecto para alimentar leyendas. Y así, la maldición de Tutankamón pasó a formar parte de la cultura popular. Hasta hoy, el mito ha sobrevivido y se ha transformado. Películas, documentales, novelas y teorías conspirativas han mantenido viva la idea de que el joven faraón protege su descanso eterno con un poder más allá de la comprensión humana. Para algunos, es un símbolo del respeto que debemos tener hacia los muertos y las culturas antiguas. Para otros, un ejemplo de cómo la sugestión y el miedo pueden construir realidades que no existen.
Lo cierto es que la tumba de Tutankamón sigue siendo uno de los descubrimientos más espectaculares de la arqueología, y la supuesta maldición ha contribuido a convertirla en leyenda. El Valle de los Reyes no solo guarda momias y tesoros, sino también historias que se mueven entre lo real y lo imaginario, entre la ciencia y el mito. Cuando la tumba de Tutankamón fue abierta en 1922, el hallazgo fue celebrado como un triunfo sin precedentes en la arqueología moderna. Sin embargo, en los meses y años siguientes, una serie de muertes extrañas comenzaron a tejer una red de misterio que dio fuerza a la idea de la maldición del faraón. Lo más inquietante es que, aunque muchas de esas muertes podían explicarse racionalmente, la sucesión de coincidencias parecía demasiado precisa para ser ignorada. El primer caso y el más famoso fue el de Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición. Pocos meses después de la apertura de la tumba, en abril de 1923, sufrió una picadura de mosquito en la mejilla. El pequeño incidente pasó desapercibido, hasta que se cortó accidentalmente al afeitarse en el mismo lugar. La herida se infectó y derivó en septicemia, lo que le provocó fiebre alta y finalmente la muerte. La noticia causó conmoción mundial. Para la prensa, aquello no era una casualidad. El aristócrata que había financiado la profanación de la tumba del faraón había caído víctima de la maldición. El detalle más macabro llegó después, cuando se examinó la momia de Tutankamón. Los investigadores notaron que el joven faraón tenía una herida en la cara, exactamente en la misma zona donde Carnarvon sufrió la picadura fatal. Este hecho, por sí solo, disparó aún más las especulaciones. Pero Carnarvon no fue el único. En los años siguientes, otros nombres se sumaron a la lista. George Highgold, un multimillonario estadounidense que visitó la tumba poco después de su apertura, enfermó de fiebre alta y murió de neumonía en 1923, apenas días después de haber estado allí. Archibald Douglas Reid, un radiólogo británico que fue uno de los primeros en examinar la momia con rayos X, también murió repentinamente en circunstancias poco claras. El arqueólogo Arthur Mace, miembro importante del equipo de Carter, enfermó de manera extraña y murió en 1928 tras una larga convalecencia. Otro caso inquietante fue el del príncipe egipcio Ali Kamel Famay Bey, quien visitó la tumba y poco después fue asesinado en Londres en un escándalo pasional. Aunque su muerte no tuvo relación directa con enfermedades ni accidentes en Egipto, la prensa lo añadió a la lista de víctimas de la maldición. Richard Bethel, secretario personal de Howard Carter, falleció en 1929 en Londres en circunstancias extrañas, encontrado muerto en su cama, aparentemente asfixiado. Y por si fuera poco, en 1930, su padre, Lord Westbury, se suicidó lanzándose por una ventana, dejando una nota en la que decía no poder soportar más la maldición que había caído sobre su familia. Estos nombres fueron formando un relato siniestro. Para el público, la conexión era clara. Los que entraban en contacto con la tumba de Tutankamón estaban condenados. La lista de muertes creció hasta incluir a más de 20 personas, aunque en muchos casos se trataba de conocidos lejanos o visitantes casuales, lo que hacía la teoría más endeble. Un episodio especialmente extraño fue el del canario de Howard Carter. Según la historia, poco después de abrir la tumba, Carter descubrió que su pájaro había sido devorado por una cobra, el animal sagrado de los faraones. Para los egipcios, la cobra simbolizaba la protección divina del faraón. ¿Un simple accidente? ¿O una advertencia? Otro dato curioso fue recogido en las crónicas. Cuando Carnarvon murió en El Cairo, en ese mismo instante se produjo un apagón de luces en la ciudad. Para muchos, aquello fue otra señal del poder del faraón más allá de la tumba. Sin embargo, no todo cuadraba. Howard Carter, el hombre que lideró la expedición y pasó años trabajando directamente en la tumba y con los objetos funerarios, vivió hasta 1939. Murió de causas naturales a los 64 años. Si la maldición fuera real, ¿por qué él, el máximo responsable, se libró? La respuesta más plausible está en la combinación de coincidencias, enfermedades comunes de la época y el poder del sensacionalismo mediático. En los años 20 y 30, periódicos como The Times o The New York World buscaban titulares impactantes. La historia de una maldición que caía sobre los profanadores de una tumba faraónica era perfecta para vender ejemplares. Y cada muerte, aunque tuviera causas médicas claras, era añadida al relato para reforzar el mito. Lo interesante es que incluso los propios egipcios de la época veían la maldición como algo posible. Para ellos,
Perturbar la tumba de un faraón no era solo un acto arqueológico, era una violación espiritual. El respeto por los muertos y la creencia en la protección de los dioses estaban profundamente arraigados en su cultura. Así, la maldición, real o no, tenía sentido dentro de su cosmovisión. Hoy, al mirar en retrospectiva, los historiadores señalan que muchas de estas muertes podían deberse a factores médicos concretos, infecciones, neumonías, bacterias o incluso accidentes. Pero lo cierto es que la acumulación de tragedias alimentó una narrativa poderosa que sobrevivió hasta nuestros días. En este capítulo hemos recorrido la cronología de los fallecimientos más sonados, esas piezas que el periodismo de la época utilizó para construir la leyenda. En el siguiente, profundizaremos en las teorías científicas y médicas que buscan explicar si realmente hubo un factor biológico detrás de la llamada maldición. Porque aunque los mitos tienen un poder enorme, siempre queda la pregunta: ¿y si, detrás del velo del misterio, hay una explicación mucho más terrenal? A primera vista, la idea de una maldición ancestral que mata a los intrusos de la tumba de Tutankamón parece sacada de una novela de terror. Sin embargo, detrás de cada misterio suelen esconderse explicaciones más terrenales. La ciencia, con su mirada crítica, se ha encargado de analizar los hechos que rodearon la serie de muertes vinculadas al hallazgo arqueológico más famoso del siglo XX. Uno de los primeros intentos de explicar la maldición de manera racional vino de la medicina. Varios investigadores señalaron que las tumbas selladas durante más de 3000 años podían convertirse en un entorno ideal para la proliferación de bacterias y hongos peligrosos. El ambiente cerrado, la presencia de materiales orgánicos en descomposición, como alimentos, telas, animales momificados y la falta de ventilación habrían creado un caldo de cultivo letal. Cuando Carter y su equipo rompieron los sellos de la tumba, liberaron partículas que habían estado atrapadas durante siglos. Estas podían contener esporas fúngicas tóxicas, capaces de provocar infecciones respiratorias graves en personas expuestas sin protección. En los años 20 no existían mascarillas ni equipos de bioseguridad, por lo que los arqueólogos inhalaron directamente ese aire viciado. En 1986, un estudio realizado en Alemania encontró que algunas momias contenían rastros de Aspergillus flavus, un hongo que produce micotoxinas potencialmente mortales, especialmente para quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados. Otro hongo identificado en tumbas antiguas es el Aspergillus niger, capaz de causar infecciones pulmonares severas. Esta hipótesis explicaría casos como el de Lord Carnarvon, que murió por una infección que rápidamente se volvió letal. Otra posible explicación es la presencia de bacterias peligrosas como Pseudomonas o Staphylococcus, que podrían haber sobrevivido en ambientes cerrados y cálidos. Al entrar en contacto con heridas abiertas o al ser inhaladas, estas bacterias podrían provocar septicemias o neumonías, enfermedades frecuentes en esa época y con un alto índice de mortalidad debido a la ausencia de antibióticos modernos. Más allá de lo biológico, también está el factor psicológico. El poder de la sugestión no debe subestimarse. Desde el momento en que la prensa publicó titulares sobre la supuesta maldición, muchas personas comenzaron a creer que realmente estaban condenadas. La psicología moderna reconoce el efecto conocido como nocebo, el reverso del placebo. Cuando alguien cree firmemente que algo malo le ocurrirá, su cuerpo puede manifestar síntomas reales de enfermedad, estrés extremo e incluso contribuir a un desenlace fatal. Quienes estaban convencidos de que habían ofendido al faraón podían experimentar ansiedad, insomnio, fiebres nerviosas y debilitamiento físico. En un contexto de superstición y presión mediática, cualquier problema de salud podía intensificarse. Así, la maldición actuaba no solo desde el aire viciado de la tumba, sino también desde la mente de los propios exploradores. Un tercer enfoque lo aporta la estadística. En total, más de 50 personas estuvieron involucradas en la apertura, catalogación y estudio de la tumba. De todas ellas, solo una docena murieron en las 2 décadas siguientes en circunstancias llamativas. Eso significa que la gran mayoría vivió vidas largas y normales. El mismo Howard Carter, líder de la expedición, murió 16 años después, a los 64 años, por causas naturales. Su colega, el arqueólogo Alan Gardner, vivió hasta los 84 años. Si la maldición hubiera sido real y letal, ¿cómo explicar que los principales responsables sobrevivieran tanto tiempo? Además, la esperanza de vida en los años 20 y 30 era mucho más baja que la actual. Las muertes por infecciones, neumonías y accidentes eran mucho más comunes.
Lo que la prensa vendió como una cadena maldita podía haber sido, simplemente, una serie de fallecimientos dentro de lo esperable en la época. Otra línea de explicación se centra en el papel de la prensa sensacionalista. Los periodistas de entonces competían por titulares llamativos. Una maldición faraónica era material perfecto para vender periódicos en todo el mundo. Se exageraban detalles, se añadían muertes a la lista aunque fueran indirectas, y se repetían rumores sin base sólida, como la supuesta inscripción maldita que jamás existió en la tumba. El mito fue alimentado deliberadamente porque resultaba demasiado atractivo para dejarlo morir. En conjunto, estas teorías nos muestran que lo que se llamó la maldición de Tutankamón probablemente fue una mezcla de biología, psicología y narrativa mediática. Bacterias y hongos letales pudieron causar algunas muertes. El poder de la sugestión y el miedo exacerbó los efectos, y la prensa transformó hechos dispersos en una leyenda global. Lo fascinante es cómo estas explicaciones no borran la fuerza del mito, sino que lo enriquecen. Incluso sabiendo que hay causas médicas y sociales detrás, el relato de una maldición ancestral sigue atrayendo porque conecta con algo más profundo: el respeto al misterio, el temor a lo prohibido y la idea de que ciertos secretos del pasado no deben ser perturbados. En el próximo capítulo exploraremos precisamente esto: cómo la maldición de Tutankamón trascendió lo arqueológico para convertirse en un fenómeno cultural global, inspirando películas, novelas y teorías conspirativas que han mantenido viva la leyenda hasta nuestros días. La supuesta maldición de Tutankamón comenzó como un rumor de prensa tras la muerte de Lord Carnarvon en 1923, pero pronto se transformó en algo mucho más grande, un mito universal que trascendió la arqueología para instalarse en la cultura popular. Lo que en un inicio fue un conjunto de muertes misteriosas terminó convirtiéndose en uno de los relatos más perdurables del siglo XX, capaz de alimentar la imaginación de millones de personas en todo el mundo. La clave de esta transformación estuvo en el contexto histórico. Los años 20 eran una época de transición. Europa acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, la tecnología avanzaba a pasos agigantados y al mismo tiempo crecía el interés por lo oculto y lo sobrenatural. El espiritismo, las sesiones de medium y la fascinación por lo exótico estaban de moda. En ese ambiente, la idea de que un faraón maldito podía vengarse desde el más allá encajaba perfectamente. La prensa sensacionalista jugó un papel central. Periódicos británicos y estadounidenses explotaron la historia con titulares alarmistas, publicando cada nuevo fallecimiento relacionado con la expedición como una prueba más de la maldición. Aunque muchas de esas muertes no tenían ninguna conexión directa, el público ya estaba predispuesto a creer. El mito se retroalimentaba con cada noticia, cada rumor y cada exageración. La maldición de Tutankamón no se quedó en los periódicos. Pronto dio el salto al cine. En 1932, apenas 10 años después del descubrimiento de la tumba, la Universal estrenó La momia, protagonizada por Boris Karloff. Aunque la película no hablaba directamente de Tutankamón, su argumento se inspiraba en la idea de un faraón cuya tumba había sido profanada y que regresaba a la vida para vengarse. La película fue un éxito y marcó el inicio de una larga tradición cinematográfica en torno a las momias malditas. Desde entonces, el mito se convirtió en un recurso narrativo recurrente. Películas, novelas y cómics retomaron la idea de la maldición como símbolo del castigo divino por perturbar lo sagrado. En la literatura pulp de los años 30 y 40, las historias de arqueólogos que despertaban maldiciones egipcias eran comunes. Décadas después, Hollywood volvió a explotar el tema con sagas como La momia, 1999, o incluso en películas de aventuras como Indiana Jones, donde la arqueología y lo sobrenatural se entrelazan constantemente. La influencia también llegó al arte, la moda y la música. Tras el hallazgo de la tumba, Europa vivió una auténtica egiptomanía. Los motivos faraónicos inundaron la decoración, la joyería y la arquitectura. Las líneas geométricas y símbolos del antiguo Egipto se mezclaron con el estilo Art Deco, creando una estética que aún hoy resulta inconfundible. El mito de la maldición no solo alimentaba el miedo, también fascinaba con su aura de misterio. Pero quizás lo más interesante es cómo la maldición se convirtió en un símbolo cultural ambiguo. Por un lado, era vista como un relato de terror, un aviso de que lo sagrado no debía ser profanado. Por otro, se interpretaba como una metáfora del choque entre modernidad y tradición, entre ciencia y espiritualidad. Para muchos, la maldición no era literal, sino una advertencia sobre los límites del conocimiento humano.
Con el paso de los años, la maldición también fue adoptada por las teorías conspirativas. Algunos afirmaron que los gobiernos ocultaban pruebas de que los antiguos egipcios poseían conocimientos sobrenaturales o incluso tecnología alienígena y que la maldición era real. Otros la utilizaron como argumento en debates sobre el colonialismo. ¿Eran las muertes un castigo por saquear tumbas y llevarse tesoros a museos europeos? La televisión amplificó aún más el fenómeno. Documentales de los años 70 y 80 presentaban la maldición como un misterio irresuelto, mezclando hechos históricos con dramatizaciones inquietantes. En los años 90 y 2000, cadenas como Discovery Channel o National Geographic retomaron el tema con nuevos enfoques, algunos más científicos, otros más sensacionalistas. Hoy en día, la maldición de Tutankamón sigue viva en Internet. Blogs, foros y vídeos de YouTube repiten la historia, a veces como dato histórico, a veces como relato de terror. La leyenda se ha adaptado a la era digital, demostrando su capacidad para trascender generaciones y medios. Lo fascinante es que, aunque la ciencia haya ofrecido explicaciones convincentes, hongos, bacterias, sugestión psicológica, la maldición continúa teniendo más fuerza en la imaginación colectiva que cualquier dato médico. Porque en el fondo, los seres humanos somos criaturas narrativas. Preferimos la historia de un faraón vengativo a la explicación de un hongo microscópico. La maldición de Tutankamón es, en última instancia, un espejo cultural. Refleja nuestra necesidad de misterio, nuestra fascinación por lo prohibido y nuestro temor ancestral a las consecuencias de traspasar ciertos límites. Nos recuerda que, incluso en una época de ciencia y tecnología, lo sobrenatural sigue teniendo un lugar privilegiado en la mente humana. En el próximo capítulo exploraremos un aspecto igualmente fascinante, las investigaciones modernas sobre la salud y la muerte de Tutankamón, que revelan que el joven faraón también cargaba con sus propias maldiciones biológicas. Porque quizás, detrás del mito, la verdadera tragedia no fue la de los arqueólogos, sino la del propio rey niño que murió antes de tiempo. Durante décadas, el nombre de Tutankamón estuvo asociado a la maldición que supuestamente cayó sobre quienes osaron abrir su tumba. Sin embargo, los avances de la ciencia han revelado que la verdadera tragedia no estuvo en los arqueólogos, sino en el propio faraón. Su corta vida y su muerte prematura han sido objeto de estudios exhaustivos que muestran un destino marcado por enfermedades, malformaciones y quizás un accidente fatal. Tutankamón subió al trono siendo apenas un niño de 8 o 9 años. Reinó en Egipto alrededor del 1332 a.C., en una época convulsa tras la herejía religiosa de su padre o hermano mayor, el faraón Akenatón, que había impuesto el culto exclusivo al dios Atón. Durante el reinado del joven faraón, se restauró el antiguo orden religioso, devolviendo el poder a los sacerdotes de Amón. Pero, a pesar de su importancia política, Tutankamón nunca dejó de ser un adolescente frágil con una salud delicada. En 2005, un equipo de científicos realizó un escaneo con tomografía computarizada, TAC, de la momia. El análisis reveló una fractura grave en el fémur izquierdo, posiblemente producida por una caída poco antes de su muerte. Esa herida, sin tratamientos médicos adecuados, pudo infectarse y provocar septicemia. Esto explicaría por qué murió con apenas 18 o 19 años. En 2010, un estudio de ADN llevado a cabo por el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto confirmó que Tutankamón sufría de malaria. Se hallaron restos del parásito Plasmodium falciparum en su cuerpo, lo que demuestra que padeció repetidos episodios de esta enfermedad debilitante. La combinación de malaria y una fractura mal curada habría sido suficiente para acabar con su vida. Pero los hallazgos no terminan ahí. El mismo estudio genético también mostró evidencias de que Tutankamón padecía enfermedades congénitas y malformaciones físicas. Los investigadores encontraron anomalías en sus huesos que apuntaban a una enfermedad ósea degenerativa, posiblemente el síndrome de Kohler-2, que afecta al desarrollo de los huesos del pie. Esto explicaría por qué en su tumba se encontraron más de un centenar de bastones. El faraón niño probablemente necesitaba apoyo constante para caminar. El ADN también reveló que los padres de Tutankamón eran hermanos. La práctica de la endogamia era común en las familias reales egipcias para preservar la pureza de la sangre faraónica. Sin embargo, esto aumentaba el riesgo de transmitir enfermedades genéticas y debilidades físicas. Así, el joven rey heredó un cuerpo vulnerable desde su nacimiento, condenado a sufrir problemas de salud que limitaron su vida.
Algunos investigadores incluso han sugerido que Tutankamón podría haber tenido una deformidad en el pie llamada pie equinovaro, pie zambo, lo que reforzaría la idea de que necesitaba bastones. Estas malformaciones no solo afectaban su movilidad, también pudieron hacerlo más susceptible a infecciones y accidentes. Otro aspecto revelador es el estado de su momia. Cuando se analizó en detalle, los científicos descubrieron que el cuerpo había sido quemado accidentalmente dentro del sarcófago debido a una reacción química durante el proceso de embalsamamiento. Esto ocurrió porque los aceites usados en la momificación reaccionaron con el oxígeno y la alta temperatura, lo que carbonizó parcialmente el cadáver. Este hallazgo, aunque no explica su muerte, muestra que incluso en la preparación funeraria hubo errores que marcaron su descanso eterno. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. La verdadera maldición de Tutankamón no fue sobrenatural, sino biológica. Fue víctima de la malaria, de una fractura fatal, de deformaciones óseas y de los efectos de la endogamia. En lugar de ser un faraón poderoso y saludable, fue un adolescente frágil, limitado físicamente y condenado por su genética. Este contraste entre la grandeza de su tumba, cargada de tesoros, oro y símbolos de poder, y la fragilidad de su vida real refuerza el mito que lo rodea. La paradoja de un faraón glorificado en la muerte, pero vulnerable en vida, alimenta la fascinación por su figura. Además, la historia de Tutankamón nos recuerda cómo la arqueología moderna puede derribar mitos y, al mismo tiempo, construir narrativas más humanas. El joven rey que murió demasiado pronto no necesitaba de una maldición para ser legendario. Su destino biológico ya lo había marcado con tragedia. En el próximo capítulo cerraremos este recorrido explorando el legado cultural y simbólico de la maldición de Tutankamón, cómo ha influido en la arqueología, en nuestra percepción de Egipto y en la eterna tensión entre mito y realidad. Más de un siglo después del hallazgo de la tumba de Tutankamón, la llamada maldición del faraón sigue siendo uno de los mitos más poderosos de la historia moderna. Aunque la ciencia haya ofrecido explicaciones racionales a las muertes asociadas a la expedición, el atractivo de la leyenda permanece intacto. Y no solo como curiosidad arqueológica, sino como un fenómeno cultural que ha marcado profundamente la manera en que el mundo ve a Egipto, a la arqueología y a los misterios de la antigüedad. La maldición no fue simplemente un invento de periodistas sensacionalistas. Se convirtió en un símbolo universal de lo prohibido, de la transgresión de los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La idea de que los antiguos egipcios podían proteger sus tumbas con fuerzas sobrenaturales conecta directamente con nuestros miedos más primitivos: el temor a los castigos divinos, la venganza desde el más allá y la profanación de lo sagrado. Lo fascinante es que este mito se consolidó en una época en la que la ciencia y la modernidad avanzaban rápidamente. Los años 20 y 30 del siglo XX fueron tiempos de grandes descubrimientos, pero también de una enorme fascinación por lo oculto. Espiritistas, médiums y sociedades esotéricas aprovecharon la historia de la maldición para darle un aire de verdad a sus creencias. Muchos afirmaban que el destino de Lord Carnarvon era prueba de que no se podía jugar con lo sobrenatural. Con el paso de las décadas, la maldición se fue integrando en la cultura popular. El cine jugó un papel fundamental, desde la clásica La momia, 1932, hasta las producciones modernas de Hollywood. La figura del faraón vengativo se convirtió en un arquetipo del terror. Incluso en películas de aventuras como Indiana Jones se percibe la influencia del mito, la idea de que excavar demasiado profundo en los secretos de la historia puede despertar fuerzas que no comprendemos. La literatura también contribuyó a expandir el mito. Cuentos, novelas y cómics retomaron una y otra vez la maldición, presentándola como una advertencia sobre los peligros de la ambición humana. En muchas de estas historias, los arqueólogos son castigados por su codicia, un reflejo de los debates éticos en torno al saqueo de tumbas y la apropiación cultural. Más allá del entretenimiento, la maldición de Tutankamón también dejó huella en el imaginario académico y social. Para muchos, se convirtió en una metáfora de la relación entre Occidente y el mundo antiguo. ¿Era la maldición una forma simbólica de resistencia cultural? ¿Un recordatorio de que el saqueo de tesoros no quedaba impune? Estas interpretaciones dieron a la leyenda un matiz político y filosófico que la hizo aún más relevante. Con la llegada de la televisión, el mito alcanzó nuevas audiencias. Documentales de los años 70 y 80 presentaban la maldición como un misterio irresuelto, mientras que en las décadas siguientes, cadenas como National Geographic o Discovery Channel ofrecieron un equilibrio entre la explicación científica y el dramatismo narrativo.
El resultado fue que millones de personas en todo el mundo crecieron escuchando hablar de la maldición, ya fuera como hecho histórico, leyenda o simple historia de miedo. En la era digital, el mito no ha hecho más que fortalecerse. En Internet circulan todo tipo de teorías, desde foros y blogs hasta vídeos de YouTube que reavivan la leyenda. Algunos aseguran que la maldición es real y que todavía afecta a quienes manipulan objetos de la tumba. Otros la reinterpretan como un símbolo de respeto hacia lo desconocido. Y para muchos jóvenes, es simplemente una historia fascinante que combina misterio, arqueología y terror. Lo más curioso es que la maldición de Tutankamón trasciende a Egipto. Se ha convertido en un modelo para entender otros misterios históricos: tumbas malditas, ruinas prohibidas y tesoros escondidos. Cada vez que aparece una historia de arqueología rodeada de tragedias, inevitablemente se la compara con la maldición del faraón niño. Pero quizás lo más importante de todo es que este mito nos recuerda algo esencial sobre la naturaleza humana: la necesidad de misterio. La ciencia puede explicar la malaria, las fracturas y las infecciones, pero difícilmente puede sustituir el poder de un relato que toca nuestros miedos y deseos más profundos. En el fondo, lo que mantiene viva a la maldición no son los datos médicos, sino la fuerza de la narrativa. Hoy, cuando los visitantes recorren el Museo Egipcio del Cairo o contemplan las piezas de la tumba de Tutankamón en exposiciones internacionales, lo hacen con una mezcla de fascinación y respeto. Muchos se preguntan en silencio si la maldición aún acecha, aunque sea como una sombra psicológica. Y es que, aunque no exista evidencia real de poderes sobrenaturales, la sugestión y el miedo pueden ser tan poderosos como cualquier magia. En definitiva, la maldición de Tutankamón ha sobrevivido porque funciona como puente entre la historia y la leyenda. Nos recuerda que, aunque busquemos verdades científicas, seguimos necesitando relatos que nos hagan sentir asombro. Tutankamón, un faraón que murió joven y que probablemente nunca imaginó la magnitud de su legado, se convirtió en el protagonista de una de las narrativas más duraderas del siglo XX y XXI. Su tumba fue descubierta como un tesoro arqueológico, pero su mito sigue vivo como advertencia, inspiración y fascinación. La maldición, real o inventada, se transformó en una fuerza cultural inmortal. Y quizás esa sea la verdadera magia de Tutankamón: haber trascendido el tiempo no solo por su oro y su momia, sino por el poder de una historia que jamás dejaremos de contar.